Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto, pues con este tema de la situación internacional y mundial, del tema de la migración. Pero si le agregamos a ese tema el económico, cómo se ha estancado la economía en estos países, naturalmente tiene impacto sobre los demás. Pues eso está centrando la dificultad, ¿no? Y va a polarizar la parte política, digamos. Va a haber más Trumps por todos lados. En el caso, por ejemplo, de Oriente Medio es obvio, ¿no? Mira, Medio Oriente es productora de petróleo y exportadora de petróleo. Sí. Las economías más prósperas son precisamente eso. Y ahorita se cayó el precio a la mitad. Entonces dices tú, bueno, ¿qué va a pasar? Y por otro lado, es decir, como dijo José Luis, la economía de los Estados Unidos va creciendo muy lentamente. La de China de 10% que crecía ha bajado a 7% y yo no sé si llega a 6.5 realmente, ya no a los 7 que habían previsto. Y por otro lado, es decir, no se ve por dónde se vaya a recuperar la economía. Estados Unidos nos ha arrastrado, creo yo, al Acuerdo Transpacífico, que parece una alianza anti-China, en la cual China no fue invitada a ese asunto. Ese asunto lo está manejando Brunei, lo está manejando Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Vietnam y Japón, pero no China. O sea, parece una alianza anti-China. Ahora, digo, no es que eso nos explique finalmente el porqué del no al tren a Querétaro, pero digo, algo puede haber en el asunto. Eso nos están arrastrando a un nuevo contexto que esperemos sea exitoso y esto pueda generar un mayor crecimiento desde el punto de vista económico, pero bueno, hay que ver todavía. Dentro de lo que planteaba la política exterior de México y lo que se planteaba en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto, era que se iba a llevar a cabo una revisión de las relaciones con China y que íbamos a llegar a una verdadera cooperación. No hay nada, o sea, así de pronto no se ve que esto vaya a ser, no se hace ningún esfuerzo por prestarle la atención debida a China. Yo no sé, bueno, digo, se cayeron ahora lo de las materias primas y algunos salieron castigados, pero eso no quiere decir que no tengamos una relación. Los chinos quisieran tener una relación más estrecha con México. Obviamente que hay que ponerlos en su contexto, porque los chinos son de cuidado. Lo que quieren van sobre eso y punto, ¿no? Y no les importa lo demás. Pero sí hay que acotarlos, digamos, y yo creo que se puede sacar una buena relación ahora que van a ser de las economías que más están creciendo. Si lo vieron ayer, Angela Merkel ya fue a la India. Fue a la India porque es la economía que más va a crecer. Ahorita por lo menos va a empezar a crecer como también al 7%. Y también ahí está el equilibrio hacia China. Ahí está, por supuesto. Y entonces ahí dicen, bueno, si va a crecer, se ha ralentizado la economía china, pues ahora vamos a la India. Pero ahí nuevamente México no tiene una política definida, incluso hacia las economías de más rápido crecimiento, que son las asiáticas, o África, que está creciendo al 6%, y África necesita de países emergentes, o sea, porque son ahí donde podríamos entrar, donde podríamos ajustar el asunto, pero no hay eso. Déjame tomar un poquito lo que dice Román, para aterrizar en el caso de México y su articulación en el mundo tan complicado que tenemos actualmente. Mira, déjame citar a los clásicos aquí. Mario Ojeda comentaba en un libro que México tradicionalmente ha tenido 3 ejes de su política exterior, muy importantes. El primero es el eje que él denominó el eje de la dependencia y la sobrevivencia. ¿Y cuál es? Su relación con Estados Unidos y eventualmente con Canadá, también después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El segundo eje es el eje del equilibrio que él denominó en esos años, que era Europa, ¿no? Su relación, y sobre todo relación con determinados países de Europa, España, Inglaterra, Francia y algunos otros más. Y Alemania, desde luego. Y después venía, digamos, el eje de la identidad, que es América Latina, ¿no? Claro, eso lo formuló en una época, Guerra Fría, en fin,
Y ahora estamos en el momento post Guerra Fría, algunos dicen que es el momento post nacional del mundo global, en fin. ¿Cómo articularnos? ¿Cuál es el papel de México en ese mundo? Cuando entra el presidente Peña Nieto, él sale manejando un concepto que a mí desde un principio me pareció inadecuado, que es el de hacer a México un país con responsabilidad global. Todo el mundo sabe que cualquier país, para poder actuar a nivel internacional, necesita de ciertas capacidades. Bueno, México no tiene capacidades de carácter global, no podemos. Somos un país, digamos, medianón, ¿verdad? Pero no está mal tampoco. Depende cómo lo veas. Por ejemplo, somos el 14 en el Producto Interno Bruto, en fin, pero bueno, ¿no? Pero hay unas cosas, pero estamos muy en el déficit, o sea, corrupción, derechos humanos, en fin, ¿no? Pero vamos a ponernos en términos relativos a otros, más o menos en medio de la tabla. No está mal. Pero siempre el discurso político mexicano aspira a ser un país líder. Cuando el liderazgo a nivel internacional significa que pones un ejemplo, hay otros que te siguen. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo mexicano y en qué nos ha seguido? ¿Quiénes? ¿Verdad? También se dice que somos líderes en América Latina. ¿De qué somos líderes? ¿En qué somos líderes? ¿Dónde nos están siguiendo? ¿Cuál es el ejemplo que ha puesto México? La verdad es que México tradicionalmente tiene una política exterior bastante defensiva y reactiva. Lo demás es básicamente discurso y tiene un consumo interno, ¿verdad? Oh, sí. Por ejemplo, yo hoy sí difiero un poquito de Román porque por más que nosotros queramos tener un juego, digamos, en el Pacífico, sobre todo con China, pues no dejamos de tener 80% o un poquito más de nuestro comercio con Estados Unidos y con América del Norte en términos generales. Entonces, nuestras capacidades para ir un poco más allá, si nosotros queremos, son muy limitadas, ¿verdad? Porque, pues obviamente tenemos unas ciertas anclas que vienen de nuestra propia situación geopolítica, de la posición estructural que México tiene en el sistema internacional, que permite o que no permite mucho juego tampoco, ¿verdad? Sí puede haber ciertos intereses, pero tampoco, como se dice, México es un país soberano y podemos hacer de nosotros lo que queramos. No es cierto. No, claro que no. Pero todavía peor, ¿no, José Luis? O sea, más bien es como reconocer la liga que tenemos con Estados Unidos, nuestra economía se mueve tal cual, la de exactamente, Estados Unidos. Y a veces nosotros mismos la empeoramos, ¿verdad? Se empeoran con malas decisiones económicas aquí en México. Pero mira, hay 12 millones, se supone que hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, prácticamente no hay ningún país en el mundo que tenga esa cantidad de mexicanos en el país que, ese sí, tiene intereses globales, alcances globales y que es la economía más poderosa del mundo, ¿no? O sea, 20% del PIB mundial lo produce Estados Unidos. Nosotros tenemos acceso privilegiado a ese mercado, ¿no? Entonces, querámoslo, no estamos ahí, ¿no? Sí. Estamos en esa canal. La fuerza gravitacional es excesiva. Claro, quizás en América Latina no se ve tanto, y a veces viene esa como crítica a la posición mexicana, porque nuestra posición es diferente. Es muy fácil tener una posición inclusive muy opuesta a los Estados Unidos estando allá en el Cono Sur, ¿verdad? Pero no cuando tienes 3,000 kilómetros de frontera, 80% de tu economía, de tu comercio vinculado a los Estados Unidos, 12 millones de mexicanos viviendo allá, tu segunda fuente de ingresos internacionales son las remesas y creciendo ahorita que se está depreciando el peso, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra situación es muy estrecha. Ahí. Algunos dicen, no es de interdependencia, es de dependencia. Pero vamos a irla administrando, ¿no? A ver cómo la administramos. Pero esa como nos llevaría a decir, bueno, ¿y cuál es la política exterior de México con Estados Unidos? A eso vamos, a eso vamos. Así como hay estas debilidades de relación y de dependencia sobre todo, ¿no? de apuntarle todo a la relación con el Telecán o con algunos tratados de libre comercio, esta existencia de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos ya involucrados en la economía formal, pero por ejemplo hay una parte importantísima. Un mexicano es dueño del 60% de las acciones del New York Times. Un mexicano es dueño del 25% de las acciones de Univision, la cadena hispana más importante y está considerada la tercera cadena más vista por la población norteamericana
en este momento. La pregunta sería, ¿qué tanto estratégicamente se maneja este tipo de cosas, ¿no? Ahora que Jorge Castañeda publicaba su propuesta de cómo de alguna manera hacerle frente al discurso de Trump, señalaba un poco esto, decía, bueno, ¿quiénes son nuestros socios en Estados Unidos, ¿no? Hay artistas, ¿no? Es decir, hay una gran influencia mexicana en la industria de Hollywood, gente con una autoridad moral y artística, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la comunidad cubana de Miami sí tiene un lobby en el Congreso norteamericano y ha ido forzando toda una serie de decisiones? ¿Por qué México no lo tiene? O sea, México nunca ha aprovechado esas ventajas, ¿no?, que le da la relación continua y desaprovecha esta posición. Artistas, o sea, hay una gran cantidad de artistas mexicanos que viven en Miami, ¿no?, que están metidos en la industria discográfica, que están metidos en la industria del entretenimiento, que están metidos en la industria del deporte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto México, ante esa carencia, también puede aprovechar esa relación que tiene y que puede tener, así como los judíos, así como los italianos, así como los cubanos, tener sus lobbies también? El problema es la falta de un proyecto claro de relación con Estados Unidos, y lo hemos comentado en algunas ocasiones. Las escuelas que estudiaban Estados Unidos, que surgen en los 80s, desaparecieron. Sí. Es decir, ya no hay escuelas que estén formando internacionalistas o estudiosos de la relación México-Estados Unidos. El Colegio de México prácticamente redujo su matrícula, la UDLA desapareció su programa, el ITAM también está al mínimo. Yo creo que ahí está la parte estratégica, porque sí, podemos decir es que nuestra relación es de dependencia y incluso hasta de sumisión, ¿no? Pero en realidad tenemos un área de oportunidad bien importante, producto no de las relaciones políticas, sino de las relaciones civiles, incluso a nivel de las universidades, ¿no? Claro. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos con ustedes, estamos en Seguí en Contexto, volvemos.